Bien, hermanos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Efesios 3, 14 y 15 es el texto lema sobre el estudio que estamos llevando los días martes. Efesios 3, 14 y 15, búsquelo y busque también Deuteronomio 6, del 4 al 9, y ya lo tiene ahí también. Efesios 3, 14 y 15 y Deuteronomio 6, 4 al 9. Voy leyendo Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Y solamente, Señor, queremos pedirte perdón. Es mucha nuestra falta, son muchos nuestros pecados, es mucha nuestra maldad, Señor, nuestras rebeliones e iniquidades. Perdónenos, Señor. Solamente podemos poner como garantía tu Hijo, Señor. No tenemos en qué más valernos para alcanzar tu favor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Si es posible, Señor, en esta noche háblanos una vez más. Y produzca, Señor, frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. De manera que podamos cambiar, de manera que podamos realmente ser como tu palabra quiere, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues para hablar y pues excusarnos creo que estaría de más. Lo que tenemos que mejor hacer es ponernos en acción, ¿verdad? Comenzar por uno. Yo creo que comenzando uno, el resto se va a añadir, ¿verdad? Creo que así tiene que ser. Bien, hermanos, el martes anterior establecimos las bases bíblicas que demuestran los antecedentes del culto familiar, por lo que podemos estar confiados y seguros de que esta práctica es correcta, es bíblica y es la voluntad de Dios que su pueblo la celebre en familia, para que su pueblo la celebre en familia. Recuerde, estamos hablando sobre el culto familiar. El martes anterior iniciamos este tema, esta serie de temas, y no se lo voy a preguntar, pero ya pasó una semana. ¿Será que al día de hoy ya empezaron a celebrarse en las familias de esta iglesia los cultos familiares? Ya que la Biblia nos enseña que hay que hacerlo, surge la pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos el culto familiar? ¿Cómo lo hacemos? La Biblia tiene la respuesta. La Biblia nos enseña cómo es la adoración a Dios, cómo debe ser la adoración que a Dios le agrada. En aquel diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, en la que Jesús le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, tenemos una directa enseñanza, pero también un mandato de que le adoremos, de que adoremos a Dios. Debemos adorar en espíritu y en verdad, en privado, en público, a solas, en familia y en la congregación de los santos, como los aquí presentes, ¿verdad? Hermano, no debe olvidar de que somos templo del Espíritu Santo y debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional. Mire, somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo que es templo del Espíritu Santo debe ser nuestro culto racional. Y Pedro dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Que confiesen su nombre. Es el escritor a los Hebreos. El escritor a los Hebreos. Pedro dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, entonces está claro de que si somos hijos de Dios y hemos nacido de Dios, pues somos este templo, como venimos acá y nos reunimos y desde aquí ofrecemos alabanzas a Dios por medio de cánticos, por medio de himnos, al escuchar la palabra de Dios en la predicación, pero la predicación acá viene a ser como secundaria, como en segundo plano, porque la adoración primaria comienza con uno mismo y no meramente acá, en la reunión con todos, sino en nuestros hogares, en nuestra propia vida espiritual, en nuestra propia vida privada, en casa. Hermanos, vamos a hablar en esta noche sobre las directrices del culto familiar. Las directrices del culto familiar. Y en primer lugar vamos a hablar de los elementos del culto familiar. Para que haya una verdadera adoración familiar es necesario que existan ciertos elementos fundamentales, los cuales harán que nuestra adoración le sea agradable a Dios. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a mencionar la palabra de Dios, la oración, la alabanza. Y vamos a mencionar un cuarto que es opcional, juegos bíblicos. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Como primer elemento para el culto familiar tenemos que la palabra de Dios. Y con palabra de Dios, hermanos, me refiero específicamente a las Escrituras, a la Biblia. No es que nos vamos a reunir, ¿verdad? Como familia y todos los de casa y vamos a escuchar una predicación. Vamos a poner ahí un audio, un video, vamos a escuchar. No se trata de eso. Se trata de que un elemento fundamental en la adoración familiar, en el culto familiar debe ser la palabra de Dios, debe ser la lectura literal, bíblica y orgánica de la palabra de Dios. Tal vez no fuimos un día al culto. Bueno, entonces como mandan el audio y pegan también el video en YouTube, bueno, reunámonos y escuchemos la prédica. Tampoco es así. No debe ser así. Cuando hablamos de elemento fundamental, la palabra de Dios, es de que en nuestra reunión, en nuestro culto familiar, debemos de leer la palabra de Dios. Y poco a poco vamos a ir explicando el cómo se hace, las directrices para realizar un culto familiar. Hermanos, debemos hacer básicamente tres cosas con la Biblia. Debemos leerla, debemos interpretarla o explicarla y debemos aplicarla. Allí en el culto familiar, hermanos, no solamente basta con leer la palabra de Dios, que vengamos, nos reunamos, vamos a leer un capítulo y ya. Si solamente se lee, va a ser de poco provecho. ¿Por qué? Porque no todos van a poder entender las verdades bíblicas que allí están. Porque con una sola lectura, con una simple lectura, no va a ser posible extraer aquellas verdades espirituales que puedan estar allí. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en el culto familiar? Pues lo que se hace en la iglesia, en la predicación. En este sentido,
Se lee un texto, se explica el texto, se interpreta el texto y se aplica el texto. Haciendo estas tres cosas básicas, hermanas, vamos a tener una mayor comprensión y vamos a quedar más llenos y más satisfechos porque vamos a entender a aquel contexto, lo que dice, a quien lo dice y la aplicación que podemos encontrar para nuestras vidas y para nuestros hijos también, Entonces, como primer fundamento tenemos la palabra de Dios. En todo culto familiar debe estar presente la palabra de Dios. Debe estar presente la lectura de ella, debe estar presente su explicación y debe haber una aplicación práctica para nuestras vidas. Como segundo elemento, hermanos, tenemos la oración. La oración nunca debe hacer falta en nuestro culto familiar, es indispensable. Bien dijo un antiguo escritor, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Y qué útil es el techo, ¿verdad, hermano? Es muy útil. Es protección. En la lectura, Dios nos habla. En la oración nosotros hablamos a Dios. De esta manera se completa una comunicación efectiva, una comunicación bilateral en ambos sentidos. Y haciendo esto, hermanos, vamos a tener una mejor llenura, vamos a tener un mejor provecho del momento y de la práctica de la lectura de la palabra de Dios y de la oración también. Como tercer fundamento, hermano, para el culto familiar, tenemos la alabanza. La alabanza es importante. Con alabanza nos referimos a salmos, himnos y cánticos espirituales. La alabanza es importante porque anima, dispone y prepara los corazones. Además, dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y el salmista dijo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hermanos, la alabanza es importante, es un elemento fundamental también que debe estar presente en nuestros cultos familiares. Y como cuarto elemento fundamental, aunque es opcional, tenemos los juegos bíblicos. Los juegos bíblicos, hermanos, son opcionales, se pueden hacer o no, va a depender de cada familia, pero si se hacen, deben hacerlo con reverencia y respeto para no caer en desorden, en burlas. La idea de todo lo que se haga es ser edificados unos a otros. Algunos ejemplos de juegos bíblicos son esgrima, siguiendo la lectura, palabra encontrada, quien dijo, acróstico, una sopa de letra, preguntas sencillas de la Biblia. ¿Quién hizo el arca? ¿Quién fue el primer hombre? ¿Quién fue el hombre que vivió más? Estas pequeñas preguntas que parecen sencillas van a poco ir edificando y van alimentando el conocimiento en nuestros miembros de la familia, como también van a despertar un interés por saber más, por saber y querer aprender más. Los juegos bíblicos son útiles para el aprendizaje de nueva información y práctica de lo que ya se sabe. Hermanos, entonces estos son algunos elementos fundamentales que deben estar presentes en nuestro culto familiar: la palabra de Dios, la oración, la alabanza y de manera opcional puede tener también algunos juegos bíblicos, ¿verdad? Pero como bien hemos dicho y lo remarco, todo debe hacerse decentemente y en orden, ¿verdad? Para no salirse al desorden. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver la preparación. Estamos hablando bajo el tema las directrices del culto familiar. Y en primer lugar vimos los fundamentos que deben existir en un culto familiar. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la preparación o los preparativos para el culto familiar, para celebrar el culto
familiar. En primer lugar, la preparación debe iniciar con el guía espiritual. En primer lugar, la preparación debe iniciar con el guía espiritual. La preparación del guía espiritual es muy importante, ya que de este depende mucho el éxito del culto familiar. El primer marco para la iglesia fue la familia, en la cual el padre era el líder espiritual. La adoración e instrucción congregacional del pueblo de Dios incluía familias enteras. Hermanos, la responsabilidad de los hombres para enseñar a sus familias continuó después de que los ancianos recibieran la ley. Y lo leímos allí en el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando Dios ya se dirige al pueblo como pueblo, como nación, y le dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y les empieza a decir lo que tienen que hacer. Les empieza a decir lo que tienen que hacer. Aún en el tiempo de David, también los padres entendieron que eran responsables de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. En el tiempo de David, los padres entendieron que era responsabilidad de ellos enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y fue la lectura bíblica devocional que tuvimos. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron, no la encubrieron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Está claro, hermano. Y el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Y la generación venidera, ¿verdad? Sepa. Hermanos, ¿será posible de que nuestros hijos conozcan o al presente, será que nuestros hijos conocen al Dios de sus padres? ¿O solamente es su Dios porque es el Dios de sus padres? Ese conocimiento debe ser traspasado a los hijos, que muy pronto va a ser una viva experiencia en ellos mismos, cuando sean llamados por Dios, cuando sean salvos por la gracia de Dios. Faraón pensó que bastaba que solo los hombres fueran y salieran al desierto para servir al Señor, allá en Éxodo, cuando estaba Moisés sacando al pueblo. Entonces Faraón les dijo: vayan los hombres solamente y sirvan a su Dios en el desierto. Pero Moisés dijo: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque esto es nuestra fiesta solemne para Jehová. No se trata solamente del hombre, no se trata solamente del padre o de la madre, sino que debe estar incluido toda su casa, deben estar sus hijos, deben estar los que están bajo su techo. De hecho, el Señor ordenó que todo el pueblo de Dios asistiera a sus fiestas solemnes. La palabra de Dios debía leerse a toda la congregación. Dice allá en Deuteronomio: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais. Y sigue la lectura, ¿verdad? Pero lo importante ahí es la enseñanza que se le debe dar en conjunto, donde se llama a todos los miembros de la familia y se le debe enseñar a temer. Ese es el principio de la sabiduría, temer a Jehová. Hermanos, normalmente y pasa que excluimos a los niños del culto, porque tal vez están haciendo bulla, están hablando, decimos, no están en su ambiente. Pero los niños también deberían estar presentes en cada predicación. Se va a sorprender, hermanos, cuando su niño le diga algo del culto, algo
se le va a quedar, algo lo va a retener en su mente y en su corazón. Y esa palabra, algún día, en algún momento, va a dar frutos también. Estamos hablando de la preparación, y la preparación para el culto familiar comienza con el líder espiritual, comienza con el guía espiritual. Y en primer efecto estamos hablando del padre de familia, estamos hablando de la cabeza del hogar. Habrá casos en los que no hay un hombre, padre de familia, como guía espiritual. Por lo tanto, es deber de la madre piadosa levantarse y velar por su casa y condición espiritual de su familia. Estos serán casos, ¿verdad?, excepcionales que puede suceder. Y tenemos ahí un ejemplo. Miren qué pasó con Timoteo. Su padre era griego, no era creyente, pero ahí estaba su abuela que sí lo era. Su abuela enseñó Loida enseñó a Eunice, la mamá de Timoteo. Y estas mujeres, no por falta de un guía espiritual varón en su hogar, se quedaron atrás, sino que temerosas de Dios y preocupadas por la salud espiritual de su casa, se levantaron y enseñaron a aquel niño, a aquel joven Timoteo. Y ya sabemos los resultados, ¿verdad? Hablamos un poco de esto la vez anterior, de que criaron a un hombre de Dios, a alguien que amara a Dios. Entonces, hermanos, en primera responsabilidad es el hombre el responsable de llevar a cabo el culto familiar. Hermano, esto significa que el hombre, el padre de familia debe ser un esfuerzo extra y aún lo que haga falta por velar por la condición espiritual de su casa. Y qué mejor momento y oportunidad, hermanos, de tener el culto familiar en el que puedan enseñar a su familia, a su esposa, a sus hijos, aún a los que estén en casa, puedan enseñarle la palabra de Dios. Recuerde, hermanos, hemos dicho, los maestros, el pastor no son responsables de nuestros hijos. Es usted como hombre, como padre de familia, y soy yo. Ellos son apoyo, ellos son secundario, porque la educación primero viene desde casa. No podemos esperar que otros hagan lo que nosotros debemos hacer como padres, como guías, como sacerdotes puestos por Dios en el hogar. La preparación del guía espiritual primeramente, y en segundo lugar del contenido. Esto ya es en la práctica cuando se lleva a cabo el culto familiar. El guía espiritual debe planificar cada culto para que a la hora no esté pensando qué hacer y termine improvisando, y esto lo conlleve al desorden. Esto significa, hermanos, que el guía espiritual debe tener tiempo extra, debe tomar tiempo extra para leer la palabra de Dios, para meditar, para orar, para buscar en oración la guía de Dios, que Dios le hable, que Dios le ilumine, y tener un plan ya, una agenda de lo que se va a tratar en el culto familiar, de la lectura bíblica que van a llevar, de meditar en ello con anterioridad, por si sale una pregunta, no esté ahí a la hora en el aire. Debe estar preparado, porque de eso se trata el culto familiar, de que haya retroalimentación, de que haya participación de todos los miembros, y haya preguntas y haya respuestas y haya mutua edificación en todos los miembros de la familia. Así que debe estar preparado para llevar a cabo el culto familiar. En cada celebración del culto familiar, el guía espiritual debe ir preparado en todo lo que ha de hacer, dónde van a leer, qué libro, qué carta, los que van a cantar, las dinámicas, los juegos si hay. El tema de las oraciones específicas. El deber del guía espiritual es consagrarse a Dios, dando el ejemplo en su casa y en su familia. Debe pedir a Dios la dirección en todo lo que ha de hacer. Porque no se trata, hermanos, solamente de salir del paso o de llenar un programa y a la hora de la hora inventar y hacer locuritas también. No se trata de eso. De ser así, es mejor no hacerlo.
De ser así, es mejor no hacerlo. Por eso, hermano, la primera responsabilidad recae en el varón de Dios, que se va a esforzar por dar ese alimento de primera mano espiritual a su casa y a su familia. No debemos dejar toda la carga a la iglesia, no debemos dejar toda la carga al pastor o a los maestros de escuela dominical. Vuelvo y repito, ¿verdad? Una y otra vez. Yo sé que ellos gustosamente lo hacen, porque sirven a Dios haciéndolo. Pero es nuestra responsabilidad primeramente, como padres de familia en nuestros hogares. Hermanos, en los hogares donde hay niños pequeños es más fácil. Tenemos ventaja de cuando en una familia ya todos están grandes. Cuando los niños están pequeños simplemente los mandamos. Vengan, vamos a hacer el culto familiar. Trae tu Biblia, vamos a orar, vamos a leer, etcétera, etcétera. Y tenemos un mejor control cuando están pequeños. Así que debemos aprovecharlo al máximo, ese tiempo y esta oportunidad y esta bendición que Dios nos ha dado de poder formarlos desde pequeños. Porque cuando ya son grandes, ya tienen quehaceres, estudio, trabajo, y difícilmente se va a poder reunir toda la familia para tener un culto familiar. Difícilmente. Y si no, pues creo que ahí están las experiencias, ¿verdad? Que cada uno puedan tener y puedan compartir. Entonces, hermanos, debemos de aprovechar este tiempo y esta bendición que Dios nos da a los padres que tenemos niños pequeños, y aprovecharlo. Allí, ¿verdad? Ni que Pablito diga no quiero, ahí va a estar, si no, no hay pacha. Sí, y los niños pequeños también, hermano. Es más fácil para el padre poder practicar el liderazgo espiritual ahí en su casa con niños pequeños. Ya con grandes es difícil, son mañosos, desobedientes, rebeldes, no quieren. Así que debemos aprovecharlo en ese tiempo. Entonces vimos los fundamentos, elementos fundamentales para el culto familiar, vimos la preparación del líder espiritual, del contenido. Y en tercer lugar, y en último, vamos a ver las directrices, como es el tema. Con directrices nos referimos a la norma o conjunto de normas e instrucciones que se establecen o se tienen en cuenta a la hora de practicar el culto familiar. Es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea con estos consejos que veremos a continuación es ayudar a los padres de familia a implementar la adoración familiar, centrándose en los principios bíblicos, evitando caer en extremos, dándole la debida importancia y seriedad que se merece. Vamos rápido. En primer lugar, hermanos, como primer directriz o como primer norma o instrucción para hacerlo tenemos con verdadera espiritualidad, con verdadera espiritualidad. Si bien es cierto, hermanos, el culto familiar no es como el culto congregacional, no es y no debe ser. El culto familiar no debe ser como el culto congregacional, aunque comparten elementos fundamentales en común. Esta diferencia no le debe restar seriedad ni respeto. El padre de familia es el responsable de velar que el culto familiar se lleve a cabo con el mayor orden posible. De lo contrario, si en el culto familiar hay desorden, hay mala disposición, juego, burla, sería mejor no hacerlo. Sería mejor no hacerlo. Entonces, estamos claros, el culto familiar no es como un culto congregacional, es muy diferente. Y es debido a nuestra segunda directriz, que es flexible. El culto familiar es flexible. El culto familiar debe ser flexible en su forma y orden de ejecución. Puede iniciar orando, puede iniciar cantando, puede iniciar leyendo, puede iniciar contando alguna anécdota que sirva de introducción y preparación para lo que sigue. No hay un orden específico de qué va primero o qué va después. Lo importante en el culto familiar es que no carezcan de los elementos fundamentales que la componen y que se lleve a cabo en orden.
y que se lleve a cabo en orden. Tiene similitudes, como les dije, con el culto congregacional porque está presente la palabra de Dios, hay oración, hay alabanza, pero en su forma de hacerlo es diferente, es más flexible, es más flexible. Entonces, pero se debe hacer con verdadera espiritualidad, es flexible. En tercer lugar, el horario. Debe establecer un horario en el que todos los miembros de la familia estén presentes. Un horario en el que todos los miembros de la familia estén presentes. Puede ser en la mañana, puede ser por la noche. La hora debe ser flexible y adecuada, no muy temprano para que, por ejemplo, los niños pequeños no estén ahí durmiéndose, y no muy noche para que tampoco se estén durmiendo por el cansancio y la carga del día, y aún nosotros mismos, ¿verdad? Que pudimos haber tenido un día muy cansado y eso vaya a afectar, ¿verdad?, nuestro rendimiento a la hora de celebrar el culto familiar. Debe haber un equilibrio, el horario va a variar según cada familia. Una familia quizás lo haga en la mañana, otro le convenga hacerlo por la noche. Lo importante es que se haga en un horario flexible en el que todos los miembros estén presentes. Usted sabe cuál es la mejor hora y esa va a ser parte de la planificación que va a llevar a cabo el guía espiritual en este sentido, ¿verdad? Primeramente el padre de familia en conjunto con su esposa. En cuarto lugar, el lugar. El lugar debe ser cómodo para estar el tiempo necesario, pero no tan cómodo que se duerman o sirva de distracción. Bien puede hacerse el devocional en la cama, si usted prefiere. Sentadito, sí. No es que van a estar acostados, ¿verdad? Se acuestan, se duermen. Como les dije, el culto familiar es más flexible. Pueden hacerlo en el comedor, en la sala, en el patio, debajo del palito de mango, en la sombra. Si gustan, hasta en la cama. Pero como hemos venido diciendo, siempre con el debido orden, con el debido respeto y con la debida seriedad que se merece. Que no por ser flexible y diferente en el sentido del culto congregacional va a llevar menos respeto. No. En quinto lugar, en sí mismo, el devocional. El guía espiritual funge o sirve como moderador, teniendo el control de todo lo que se hace. Es muy importante la participación de todos los miembros presentes. Si el niño ya sabe leer, que lea. Si el niño ya sabe orar, que ore. El culto familiar no se trata de que usted como padre es el guía y es el presidente y usted va a orar, va a leer, va a predicar, va a hacer todo. No. La idea es de que haya una participación de todos los miembros de la familia. Le aseguro, hermano, que se va a sorprender cuando escuche orar a sus hijos más pequeños. Aparte que va a servir, ¿verdad?, de entrenamiento. ¿Cuántas veces sus hijos lo han escuchado orar? ¿Cuántas veces lo han visto a usted de rodilla orando? Es parte de la enseñanza, es parte del aprendizaje, es parte de su ejemplo. De su ejemplo. Hermanos, lo que aquí venimos a hacer en la iglesia es como solamente reafirmar lo que se supone debemos hacer en casa. Lo que debemos hacer en casa. Le aseguro de que si lo hacemos en casa, no va a ser difícil, no va a ser tampoco muy diferente el estar acá en la casa de Dios. Que algunos niños no se acostumbran tal vez a venir al culto o estar quieto en un lugar, pero lo van a aprender primero en sus hogares, en sus casas. Y es muy importante. No excluya a los niños cuando ya pueden tener participación. Esto los alentará a estar cada día en el culto familiar. No excluya. En todos los pasajes que hemos leído, van presentes siempre los niños. Van presentes aún los ancianos. Mujeres, niños, ancianos, todos. Todos los que componen el pueblo del Señor deben estar presentes. Todos los de su casa deben estar presentes. Jesús mismo nunca excluyó a los niños tampoco. Más bien Él dijo, dejad venir a los niños a mí. Dejad venir a los niños a mí. Ahora, no sé si se ha preguntado, ¿y cuánto dura el culto familiar?
Una hora y media, 2 horas pasamos aquí a veces. Pienso que el culto familiar no debe exceder los 30 minutos. No debe exceder los 30 minutos. Debe ser algo breve, pero bueno. Algo breve, pero satisfactorio. Algo breve, pero que lo deje con ganas de más. Y que aún sus niños puedan decirle, es tiempo. Vamos al culto familiar, vamos al devocional, vamos a leer. Donde ellos puedan aprender y tomarle ese gusto. Porque va a ser de poco provecho tenerlos ahí 1 hora. Se van a aburrir, se van a cansar, no van a querer estar la próxima vez. Entonces es mejor algo poco, constante, continuo, pero sabroso y ameno, que se pueda disfrutar allí en familia. Ahora, ¿cada cuánto hacemos el culto familiar? ¿Cada cuánto? El patrón bíblico, hermanos, es cada día. El patrón bíblico es cada día. Si pusieron atención y leyeron, por ejemplo, en Deuteronomio, y dice el 6:4, vamos a leerlo a la letra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Y cuándo están los niños con nosotros en casa? ¿Cuándo están los miembros de la familia en casa? Pues todos los días. Ahora, si se le hace quizás difícil, tal vez por tiempo, tal vez porque va a empezar a hacerlo y tal vez no tenga cierto dominio, bien, entonces puede hacerlo los días que no hay culto, lunes, miércoles, viernes, sábado. Y entonces, de esta manera ya complementa la semana de consagración, de búsqueda de Dios, de predicación, de oración. Ya puede complementar con esos días la semana, ¿verdad? Porque se supone venimos jueves, venimos martes y venimos domingo. Y entonces el niño que va el domingo en la mañana a su escuela dominical va a reafirmar, va a compartir también con otros niños sobre el culto familiar, sobre lo que aprendió. Qué importante, hermanos, es que nuestros hijos, aún nuestras esposas, aprendan de nosotros, ¿verdad? Y no de terceros, que quizás pudiese ser una enseñanza dañina, ¿verdad? Entonces lo mejor es estar preparados para poder enseñarles, es estar dispuestos para aprender primero nosotros mismos, al consagrarnos a Dios y buscar la dirección de Dios, para poder guiar nuestras casas, para poder guiar nuestras familias por el camino del Señor. Hermanos, es hora de que los que no han comenzado a celebrar el culto familiar lo hagan. Ya no tienen excusas, pues ya tienen las bases bíblicas y una pequeña y breve guía práctica de cómo hacerlo. ¿Qué hace falta? Que empiece, que inicie. Ore, pídale la dirección al Señor, empiece leyendo la Biblia, disponga tiempo para planificar, para hacerlo, hermano, en familia. Se va a gozar al hacerlo. El culto familiar debe realizarse reverente, sincera y sencillamente. Es entonces que los pequeños, que nuestros hijos recibirán sus primeras enseñanzas y formación y sus primeros conceptos también de Dios. Sus primeros conceptos de Dios. Hermanos, culto familiar es muy importante. En toda la época de la iglesia se ha practicado. Es directamente también un mandato del Señor. Si cuando la iglesia lo ha dejado de practicar es cuando vienen los problemas, es cuando vienen
las divisiones, es cuando no hay armonía. Pero cuando la familia está en constante oración y en constante contacto con la palabra de Dios, va a haber un guía sobre todos, que va a ser Dios, que va a ser el Espíritu Santo, y Él va a obrar en cada miembro de la familia, por muy pequeño que sea, hermanos. Y a los hombres nos va a ayudar a ejercitar nuestra autoridad espiritual en casa, en la familia. Hermanos, así que le invito de todo corazón a que lo haga, hermano, a que empiece a hacerlo. Y si quizás no hay muchos miembros en su casa, si solo hay uno, si solo hay dos, si solo hay tres, ¿qué dice Mateo 18:20? ¿Cuál es la promesa? Y donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No necesito una congregación para hacerlo. Si la tiene, pues, está bien. Pero si no, con uno, con dos, con tres, ya puede hacerlo. Ya es su devocional privado, ya es su devocional familiar. Y ya va buscando el favor de Dios. Ya va buscando la bendición de Dios. Recuerde que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Así que, hermano, le invito a que pueda iniciar, si no lo ha hecho aún, los cultos familiares. Va a ser de mucho provecho, de mucha bendición. Y espero que pronto podamos dar testimonio de ello, ¿verdad? Al hacerlo y al ver cómo Dios se glorifique. Hermanos, y a veces quizás el tiempo va a estar en contra, a veces la propia enfermedades puede que esté en contra, porque tal vez un miembro esté enfermo, quizás hasta convaleciendo, hospitales y muchas situaciones. Y tal vez en algún momento, en algún tiempo, en un día que toque, no se va a poder. Está bien, pero el próximo día intentemos de poder hacerlo, intentemos de poder tenerlo y que podamos, hermanos, ser disciplinados, ¿verdad?, para poder hacerlo continuamente. No solo ahorita porque estamos tratando los temas del culto familiar o este mes, no, que sea una práctica bíblica sana en nuestras vidas y en nuestras familias. Hermanos, que Dios nos ayude.